ricos frutos tú nos puedes conceder. Ezequiel capítulo 34, en el nombre del Señor Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Hermanos y hermanas, agradecemos a Dios y agradecemos al Espíritu Santo que despertó el espíritu de los siervos que ya están con el Señor, de llevarse a efecto conferencias generales. Estamos con el número 34. Primero fueron los departamentos y ahora están los municipios. Y en estas conferencias, hermanos, hemos venido y han venido muchos hermanos, muchas hermanas, y sabemos que aquí entre nosotros han venido pastores de algunas iglesias y estamos muy agradecidos porque han venido también pastores de algunas iglesias y mucha gente ha aceptado la invitación, aunque algunos han llegado con dificultades, pero estamos aquí. El título del mensaje es: así dice Jehová, yo estoy contra los pastores. Pero vamos a ver por qué Dios dijo: yo estoy contra los pastores. ¿Qué fue lo que hicieron los pastores? ¿Por qué Dios peleó con ellos? Así se dice en otro capítulo. ¿Por qué Dios peleó con ellos? ¿Por qué Dios estuvo contra los pastores? Yo estaba mirando ¿qué significa pastores? Pastores, una persona que es uno de los pastores es una persona que guarda el rebaño, que guía el rebaño, que apacienta el ganado, especialmente el de las ovejas. Ese es el trabajo de un pastor, solo uno. De los pastores son muchos. Y eso es lo que queremos mostrar. Si usted, vamos a leer el texto, vamos a la primera carta que escribió el apóstol Pablo, vamos a ver, al joven Timoteo, vamos a ver. Miremos pues. ¿Qué dice aquí? Primera carta que escribió Pablo al joven Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar la palabra es un trabajo, mayormente los que trabajan en predicar,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar media hora es un trabajo, enseñar media hora es un trabajo. Si usted está haciendo bien, como dice este versículo aquí, mire, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí hay mucho pueblo que se ha olvidado de los ancianos. Se han olvidado de los ancianos. Quiere decir también que hay ancianos que no gobiernan bien. ¿Por qué Dios estuvo contra los pastores? ¿Y por qué aquí Dios está de acuerdo con los pastores? Los pastores que mencionamos en el primer capítulo no hicieron bien su trabajo, no sacaron bien la tarea, y eso es lo que vamos a mostrar, eso es lo que vamos a ver. Pero aquí Pablo dijo: los ancianos que gobiernan bien. Bueno, voy a tocar que necesitamos una ayuda. Bueno, vamos a tocar un poquito del presidente del Salvador. Las naciones grandes se admiran de ese trabajo del hombre y es alabado. ¿Por qué? Por el trabajo. Así son los ancianos o los pastores. Pero los que gobiernan bien, dice la Biblia, dice la palabra, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. Mayormente, dice la palabra, los que trabajan en predicar y los que trabajan en enseñar. Dios y el Espíritu Santo están muy de acuerdo con este versículo donde dice acerca de los ancianos que gobiernan bien. Ahí no tenemos, ahí Dios no está contra ellos, sino está con ellos. Ahí no está Dios enojado con ellos, sino a favor de ellos. Los ampara, los defiende. Pero aquí vamos a ver, vamos a volver a Ezequiel. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. ¿Pero por qué? Porque no hicieron bien el trabajo. Haciendo bien el trabajo, no hay ningún problema. Dios está a favor de nosotros. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas. El tiempo nos corre. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Tenemos, pues, gracias a Dios, hermanos, por estar en estas santas conferencias. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque los pastores se infatuaron. ¿Qué quiere decir esa palabra infatuar? Se llenaron de orgullo. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo bota a cualquier hombre, ya sea espiritual o material. Sí, el orgullo ha botado a muchos. Porque los pastores se infatuaron, no buscaron a Jehová, y por
cuanto no buscaron a Dios, no tuvieron una prosperidad. La prosperidad está en buscar a Dios. Usías, el rey de 16 años. De 16 años era Usías cuando se sentó en el trono. Reinó 54 años y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que él buscó a Dios, él prosperó. Fue prosperado de una manera muy grande. Pero aquí los pastores no buscaron a Dios, se llenaron de orgullo e hicieron lo que ellos quisieron. Vamos con otro texto, vamos a la palabra. Con la palabra de Dios, hermanos. Estaba mirando de un rabino. El rabino dice que la palabra de Dios embellece, engalana, adorna la vida, ya sea del hombre o de la mujer, cristiano o cristiana. Miremos, Zacarías, vamos a ver, porque Dios estuvo contra los pastores. Y eso es lo que vamos a mirar, hermanos, por la palabra de Dios. Zacarías capítulo 10, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Por qué Dios se enojó contra los pastores? ¿Por qué Dios se enojó contra los pastores de Israel? De Israel, ¿por qué Dios? Pero si un pastor es elegido por Dios, ¿qué calidad? Pero si uno de los pastores es elegido por Dios, Esaú fue elegido por Dios, porque Dios dijo, me pesa el haber puesto a Saúl. Dios lo puso. Pero como Saúl desobedeció a lo que Dios le dijo, Dios le dijo, ve y destruye a Amalek. Porque él no perdonó a Israel. No perdonó a las mujeres embarazadas ni a los niños de pecho. Los mató, los estrelló. Dios le dijo a Saúl, ve y destruye. Saúl desobedeció. No cumplió. Y Dios se enojó y por haberlo, y Saúl por haber desobedecido a Dios, lo desechó. Así. Samuel lo lloraba. Samuel lo lamentaba. No cabe duda que Saúl a los ojos de Samuel era un gran hombre. Dios le dice, ¿por qué lo lloras? Yo lo he desechado porque desobedeció. Así fueron los pastores en Israel. Así. Dice la palabra, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Lo que oíamos en el segundo mensaje. Miren, hermanos, si vamos a la palabra de Dios, que es un jefe, que es uno de los jefes, es uno de los ancianos, es uno de los pastores. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Les decía que el tiempo nos corre. Ahora vamos a ver por qué. Dijo Dios, yo estoy contra los pastores. Vamos. Ezequiel 34, miremos pues, hermanos. Ezequiel 34. Oigan, hermanos, aquí hay mucho pueblo, mucho pueblo, muchos hermanos y también hermanos. Porque Dios dijo, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. ¿Pero por qué? 34:4. No fortalecisteis las débiles.
Los pastores de Israel tenían que fortalecer a la oveja débil. Tenían que fortalecerlo. No, ellos no lo fortalecieron. Uno. La otra parte es, no curasteis a la enferma. Oigan, hermano. Oigan. Cuando los ancianos visitan a los hermanos enfermos, hermanas enfermas, están cumpliendo lo que dice Dios. Y Dios está con ellos, no está contra de ellos. Segundo, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. Llegaron a mis oídos, alguien dijo, hermanos, una familia dice, hermanos ancianos, tengo a mi niño grave, está a punto de morir, tipo 8 de la noche. Dijeron los hermanos de ese lugar, ahorita no tenemos tiempo, estamos cansados, vamos a llegar hasta mañana a las 8. Cuando llegaron al otro día a las 8 de la mañana, estaba tendido el niño. Dios se enoja con esos pastores. En las asambleas hay pastores, acordaos de vuestros pastores. Un solo no, uno solo no. Yo visité una asamblea hace días. ¿Cuántos son los ancianos aquí? Le dije yo. Somos 6, calidad. Uno. De 2 para adelante. Cuando los hermanos llegaron al otro día a las 8 de la mañana, el niño estaba tendido. Hay hermanos que apagan sus celulares tipo 8 de la noche y ya no quiero que me moleste, por favor, estoy cansado. No, el trabajo es. Aquí dice, no fortalecisteis las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil. Hermanos, aquí hay muchos hermanos, aquí hay muchas hermanas. Hay hermanos que ni la mano le dan a los cortados de la comunión. Hay hermanas que ya ni hablan a las hermanas que están cortadas de la comunión. Oiga lo que dice la palabra. Me llama un hermano y me dice, hermano Miguel, aquí hay un problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué problema hay? La hermana está en comunión, la hija está en comunión, el hermano está cortado de la comunión. La hermana pide reunión tarde y noche y los hermanos no le quieren dar. ¿Está la hermana en comunión? Sí. ¿La hija en comunión? Sí. Y el hermano que está cortado ni para allá ni para acá. Hermanos ancianos, no nos pasemos del límite que dice la palabra. Hay que hacer volver. Hay que hacer volver. Hay un himno que cuando cantan los hermanos acerca de la oveja, me duele mi corazón, acerca de la oveja perdida. Ese corito o la estrofa dice, ven mi triste oveja, en mis brazos te llevaré, ven. No volviste al redil, a la descarriada, ni buscaste la perdida.
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. Alguien dijo en una junta, se fueron porque no eran de nosotros. Sí, dijo don Carlos, se fueron, pero se fueron por sus malos caracteres. Se fueron por sus malos caracteres. Dice la palabra, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia, y andan errantes por falta de paz, y andan errantes por falta de pastor. Son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Pero si usted lee este capítulo entero, al final encuentra, dice, yo iré, dijo Dios, yo iré y voy a hacer volver a mi oveja, que habla de Israel, que está dispersado en todo el mundo. Israel está volviendo a su tierra, porque Dios los está llamando. Pero el tiempo nos corre. Miremos, solo tenemos unos cuantos minutos todavía. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Vamos a ver, hermanos. Jeremías capítulo 3. Y dice, capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dos cosas. Cristo, el pastor de los pastores, necesita pastores que apacientan las ovejas con ciencia y que apacientan con inteligencia. ¿Y dónde está eso? Primera de Pedro. Miremos qué nos dice la primera carta que escribió Pedro. Vamos a ver. Miremos pues, hermanos, capítulo 5. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra 5. 5:2 en adelante. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como Israel, que no curó a la oveja enferma, que no curó a la perniquebrada, que no vendó las heridas de la oveja que estaba herida. Ahora la recomendación ya es para nosotros. Ahora ya no es contra los pastores de Israel, ahora es contra o para nosotros, no en contra, sino a favor de nosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No, hermano, no. Yo me acuerdo que don Tebalán dijo, dejaron a uno ahí, pero a través de los años se aburrió y le pagó a un trabajador. Te voy a pagar, tener las llaves, vas a abrir la puerta de la sala, vas a arreglar las sillas, y no aguantó el trabajador del que pusieron. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino haciendo ejemplo de la grey. No sirve el señorío también, hermano, no sirve el señorío. No está bien, el señorío no sirve, no está bien. Hay veces que hay que hablarle fuerte a un hermano, porque así lo acredita, así lo merece, o a una hermana. ¿Oía usted de las hermanas que se pintan los labios
que se maquillan la cara, que se hacen un peinado ostentoso. Ya se le habló la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Ya amerita más fuerte, porque están teniendo el espíritu de la mentada Jezabel. Y ese espíritu de la mentada Jezabel está entrando en las iglesias. Ese espíritu de la mentada Jezabel está entrando en las iglesias. ¿Por qué? Porque los ancianos o los pastores han aflojado la cuerda del poder, de la autoridad. Porque la hermana que da el ganado es el que da el toro de 1500 libras. No. Mi tiempo se terminó. Hechos. Miremos pues, hermanos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué nos dice la Santa Biblia. Hechos capítulo 20. Capítulo 20. Versículo vamos a ver 28. Hermanos lindos, no hay que cuidar la grey de Dios como David, como Jacob. Jacob cuidaba las ovejas de su suegro. De noche se le iba el sueño, un frío fuerte. En el día, el calor, un calor fuerte. Pero él estaba cuidando las ovejas de su suegro, para que no viniera un león, un oso y se llevara una oveja. Jacob fue uno de los buenos administradores que tuvo Labán. Así quiere Dios hoy. Buenos administradores, dice la palabra. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Hermano, si usted considera que el Espíritu Santo lo ha puesto ahí, cuide la grey de Dios. Cuide la grey de Dios. No teniendo señorío. Como David le decía, que con pericia apacentaba las ovejas. Con pericia las cuidaba, las libraba de la boca del león, las libraba de la boca del